En el cual se va a tocar el tema de excitabilidad celular, potencial de membrana y potencial de acción. Las reglas para esta sesión, como se las recordaron la vez pasada, es que tengan sus micrófonos y cámaras apagadas. Y si tienen dudas, el chat está para eso. Las dejan ahí y al final o durante la exposición se las iremos haciendo llegar a Edgar. No sé si ya quieras comenzar, Edgar. Bueno, con ustedes el instructor Edgar Romero. No sé. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, me escucho bien, ¿verdad? Sí. Ok, vale. Pues hola chicos, buenas tardes. Ahí no pasa. Ahorita vamos a ver potencial de reposo y potencial de acción, ¿vale? Es un tema que es muy bonito, la verdad, pero que a veces como que está medio confuso por ahí. Y aparte es de esos temas que van a estar usando durante toda su carrera. En verdad, cada que vean alteraciones de electrolitos, por ejemplo, en nefro, van a ver que cómo afectaban la excitabilidad de las células, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿va? Entonces, ¿qué vamos a ver? Uno, la electrofisiología de la membrana, ¿va? Vamos a ver un poquito de física, es cosita de nada. Dos, el potencial de membrana en reposo, el potencial de acción y un poquito de fibras nerviosas, principalmente su clasificación, ¿va? Entonces, empezando con la electrofisiología de la membrana, hay que entender la ley de Ohm, ¿vale? Si ustedes leen este tema en los libros, van a ver que viene como mucha explicación acerca de la electrofisiología, pero lo podemos resumir en la ecuación de Ohm, ¿va? Esta ecuación de Ohm es una ley que se aplica en la electricidad y me relaciona el voltaje con la corriente y con la resistencia, ¿sí? Pero es un poquito complejo comprender qué es el voltaje y qué es la resistencia y qué es la corriente, ¿no? Entonces, les propongo este ejercicio, que se lo imaginen como una cascada, ¿sí? En una cascada, pues tenemos una corriente de agua, ¿sí? El flujo del agua nos va a representar la corriente. Ahora, entre más alta sea la cascada, el agua va a correr más rápido. ¿Están de acuerdo? Si la cascada es más chiquita, si tiene menor altura, ¿qué va a pasar? Que el agua va a caer con menor fuerza. Entonces la corriente va a ser menor. Entonces, la altura de la cascada vendría a representarnos el voltaje. Y ahora, en la cascada pues va a haber piedritas, va a haber cositas ahí contra las cuales el agua va a chocar. ¿Sí? Con cada que el agua choque con alguna piedra o con cualquier cosa, se va a detener un poquito, o sea, va a detener su flujo. Las piedras contra las que el agua choque van a representar la resistencia, ¿sí? Entonces tenemos que si la cascada es muy alta, el agua va a correr más rápido, pero si tiene muchas piedras, o sea, si tiene mucha resistencia, el agua va a empezar a detenerse y la corriente va a disminuir, ¿va? Y entonces, esto es lo que nos relaciona a la ley de Ohm. Esta es la ecuación que a todos nos enseñan, ¿no? Que el voltaje es igual a la corriente o la resistencia, ¿sí? Y de aquí podemos despejar que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, o lo que es lo mismo, que la resistencia es inversamente proporcional a la corriente. O sea, entre más resistencia yo tenga, menor va a ser mi corriente, ¿sí? Y también podemos despejar esta formulita. La resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Lo mismo, a mayor resistencia voy a tener menor corriente, porque son inversamente proporcionales, ¿va? Acá hay otro esquemita donde nos enseñan lo mismo. La corriente sería este muñequito verde, ¿vale? Ese lo está empujando el voltaje, ¿sí? Y la resistencia, que sería el muñequito rojo, se está oponiendo al flujo, ¿vale? Ahora, esto lo tenemos que pasar a la célula, a la membrana, ¿va? Entonces, el flujo en la membrana, pues va a ser el flujo de iones, que entren o que salgan electrolitos, potasio, sodio, calcio, etcétera, lo que ustedes quieran, ¿va? La resistencia va a estar representada por la permeabilidad de la membrana.
Y pues la permeabilidad está condicionada por los transportadores de membrana que yo tenga. Si ustedes recuerdan, tengo varios tipos de transportadores y entre ellos tengo a los canales, al transporte facilitado, a las bombas, etcétera, ¿no? Pero la presencia de estos canales van a cambiar la permeabilidad de mi membrana, ¿sí? Y entonces, si yo tengo canales para cierto ion, ese ion va a entrar más fácilmente. Y entonces voy a tener una menor resistencia al flujo de ese ion. En cambio, si tengo muy poquitos canales, no va a haber forma de que el ion entre fácilmente. Entonces va a haber una mayor resistencia y un menor flujo, como quedamos, ¿no? Y por último, el voltaje. El voltaje va a ser la diferencia de cargas, o sea, cuántas cargas positivas o negativas tengo fuera de mi célula y cuántas tengo dentro de mi célula. Y vamos a ver que estos conceptos son básicos para entender cómo es que se forma el potencial de membrana en reposo, ¿va? Otra cosita que hay que recordar es que nuestra membrana es una bicapa de fosfolípidos, ¿no? Y aparte de eso, es selectivamente permeable o semipermeable, como ustedes le quieran decir. Entonces, va a ser muy permeable para ciertas cosas, principalmente aquellas moléculas que son chiquitas y sin carga, como el agua, como los gases, pero va a ser muy poco permeable a moléculas con carga y a moléculas grandes, como en este caso tenemos de este lado a los electrolitos, ¿no? A los iones. Y acá tengo moléculas grandecitas, como la glucosa, ¿sí? Una proteína, por ejemplo, es muy grande, no puede atravesar la membrana fácilmente. Entonces, moléculas con carga y grandotas van a tener un bajo coeficiente de permeabilidad. O sea, van a entrar lentamente a la membrana, les va a costar mucho. Moléculas chiquitas y sin carga van a tener un alto coeficiente de permeabilidad. O sea, van a entrar fácilmente. ¿Cómo puedo modificar esto? Yo lo puedo modificar con los transportadores de membrana, que si entraron a la asesoría de ayer, pues ya les dieron un repaso de cuáles son, ¿vale? Y otra cosita importante es recordar a la distribución de los electrolitos, ¿sí? Acuérdense que en nuestro cuerpo tenemos muchos, ¿vale? Tenemos magnesio, que el bicarbonato, que los sulfatos y etcétera, ¿no? Pero estos 4 son los más importantes, o los que nos importan ahorita para el potencial de membrana en reposo. Entonces, como recomendación, yo les digo que se aprendan los valores normales, ¿vale? Principalmente los valores normales del ambiente extracelular, ¿sí? Por ejemplo, el potasio en el líquido extracelular tiene una concentración normal de 3.5 a 5.5 milequivalentes por litro. Si ustedes recuerdan, el potasio va a estar muy concentrado dentro de las células, pero va a haber muy poquito fuera de ellas. Y es por eso que en el líquido intracelular tenemos que va a haber de 140 a 150 milequivalentes por litro, ¿no? El sodio es al revés, está muy concentrado fuera de la célula y muy poco concentrado dentro de la célula. Entonces, los valores normales del sodio extracelularmente son de 135 a 145 milequivalentes por litro e intracelularmente de 8 a 10 milequivalentes por litro, ¿va? El cloro también va a estar más concentrado fuera de la célula, de unos 90 a 100 milequivalentes, y dentro solamente va a haber 4 milequivalentes por litro. Y el calcio de 8 a 10 milequivalentes. El calcio en el líquido extracelular casi siempre está unido a proteínas. Entonces, por eso sus valores no se ven como tan grandotes, ¿va? Pero pues sí tenemos una buena concentración de calcio. E intracelularmente tenemos muy poquito calcio, prácticamente cero, porque la mayoría va a estar almacenado dentro del retículo endoplásmico, ¿va? Entonces, recomendación de vida, apréndanse los valores normales de los electrolitos, de estos principalmente, ¿va? Y ahora sí, con esas pequeñitas generalidades, vamos a entender lo que es el potencial de membrana en reposo, ¿va? Como su nombre lo dice, va a ser
en reposo, o sea, las células no van, ¿va? Y pues vamos a separar las palabras para entenderlo mejor. Uno, potencial. ¿Qué significa potencial? Pues quiere decir que tiene la capacidad de realizar algo, ¿no? Es como cuando le dices a alguien, tienes mucho potencial para jugar fútbol, por ejemplo. Le estás diciendo que tiene mucha capacidad para jugar fútbol, ¿sí? Aquí nos está diciendo que la célula tiene el potencial de hacer algo, ¿no? Ahorita vamos a ver qué va a hacer. De membrana, porque está en la membrana, y en reposo, porque son células tranquilitas, sin ningún estímulo, ¿va? Y entonces, cuando empezaron a estudiar todo esto del voltaje de la membrana y así, pues se les ocurrió agarrar dos electrodos. Uno lo puso en el líquido extracelular y otro lo metieron dentro de la célula. Y se dieron cuenta que en todas las células, casi siempre dentro de la célula, marcaba un voltaje negativo. ¿Sí? Y esto ocurría en todas. Y se dieron cuenta también que ante determinados y ante otros estímulos, el voltaje se podía hacer más negativo. Y entonces tenemos que la célula va a tener una polarización de la membrana. O sea, va a tener cierta carga que va a diferir del ambiente extracelular. Y que a veces ese voltaje, esa polaridad, se va a hacer más chiquita. O sea, se va a volver más positiva ese voltaje de membrana. Y ese estado le vamos a llamar despolarización, porque está perdiendo la polaridad, ¿sí? Y también que se podía hacer más negativo, o sea, esa diferencia de voltaje se iba a hacer más grandota, se iba a polarizar más, entonces se estaba hiperpolarizando, ¿sí? Y tenemos esos tres estados, un potencial de membrana en reposo, un estado en donde se vuelve más positivo, que vamos a llamar que se está despolarizando, y un estado en donde se vuelve más negativo, en donde decimos que se está hiperpolarizando, ¿va? Y ahora, ¿qué es el potencial de membrana en reposo en términos prácticos? El potencial de membrana en reposo va a ser la diferencia de potencial o de voltaje que existe entre el ambiente intracelular y el ambiente extracelular. ¿Va? Eso es todo. Pregunta para ustedes. Si yo les digo, voy a hacer más grande mi potencial de membrana en reposo, ¿qué les estoy diciendo? ¿Que la célula se está volviendo más negativa o que se está volviendo más positiva? ¿Qué dirían ustedes? Más negativa, más negativa, más negativa. Exacto, se hace más negativa. Es lo que estamos diciendo. Va a ser la diferencia de voltaje, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo más grande mi potencial de membrana en reposo, quiere decir que el voltaje o esa diferencia se está haciendo más grande. ¿Cómo lo haría? Pues haciendo que mi célula se vuelva más negativa, ¿va? Entonces acuérdense de eso, porque casi siempre en el examen viene así de, ¿qué condición haría que el potencial de membrana en reposo se hiciera más grande? Ah, pues ustedes tienen que pensar en una condición en la cual mi voltaje de la membrana se haga más negativo, ¿va? Ok. Y entonces, para empezar a entender esto, imagínense una célula, ¿sí? Esta célula no es permeable a nada en un inicio, ¿ok? Y la sometemos a un ambiente en donde tenemos ciertas cargas positivas. Imagínense que es potasio, ¿va? Y entonces nosotros le ponemos un canal a esa célula, que va a ser esta, ¿va? Le ponemos el canal y ahora sí, esa célula va a ser permeable para esta molécula, que dijimos que iba a ser potasio, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que, si ustedes recuerdan, en los canales, las moléculas van a tender a moverse a favor de su gradiente de concentración. O sea, de donde hay más hacia donde hay menos. Entonces, en este ejemplo, ¿qué pasaría? Que las moléculas
empezarían a entrar dentro de la célula, ¿no? Hasta que ambos lados de la membrana tengan la misma cantidad de moléculas. Aquí vemos 4 afuera y 4 adentro, ¿no? Entonces, esta fuerza que hace que las moléculas entren a mi célula a favor del gradiente de concentración se le llama fuerza química, ¿va? La fuerza química es aquella que mueve las moléculas de donde hay más hacia donde hay menos. ¿Ok? Otro ejemplo. Tenemos una célula, tenemos cargas positivas, aquí el potasio, tenemos un canal para el potasio, pero vean, ahora tenemos algunas moléculas con cargas negativas dentro de la célula, ¿sí? Según lo que habíamos visto hace ratito, la fuerza química, ¿qué haría? Pues haría que el potasio empiece a salir de la célula. ¿Están de acuerdo? Porque va a ir de donde hay más hacia donde hay menos. Y ya quedamos que esa fuerza se llama fuerza química, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Pues conforme va saliendo el potasio, aquí las cargas negativas van ganando terreno, se van haciendo más importantes, ¿sí? Si sale otra molécula de potasio, ¿qué va a pasar? Que cada vez se va haciendo más negativo adentro de mi célula, ¿sí? Y si ustedes recuerdan aquella ley que dice que las cargas contrarias se atraen, cargas similares se repelen. Entonces, como yo empiezo a hacer un ambiente negativo adentro de mi célula, esta carga negativa va a atraer a mis cargas positivas. Y entonces va a decir al potasio, hey, no te vayas, quédate conmigo. Y va a hacer que se regrese adentro de la célula, ¿sí? Esa fuerza que se crea por las cargas de mis moléculas se va a llamar fuerza eléctrica, ¿sí? Y dense cuenta, conforme van saliendo potasios, cada vez esta fuerza eléctrica se va haciendo más grande, porque cada vez el interior de mi célula se va volviendo más negativo. Entonces, va a llegar un punto en el que la fuerza eléctrica crezca tanto que se haga igual que la fuerza química. Y en ese punto, pues ya no va a haber flujo de ion, porque la fuerza química hacía que el potasio saliera, pero la fuerza eléctrica le dice, hey, no te vayas, quédate. Entonces ya no lo deja salir. Entonces, una anula la otra, ¿sí? Ese punto es lo que nosotros conocemos como potencial de equilibrio, ¿sí? Y el potencial de equilibrio está descrito por una ecuación, que es la ecuación de Nernst, ¿vale? La ecuación de Nernst nos dice que el potencial de equilibrio, o sea, ese punto donde la fuerza química y la fuerza eléctrica son lo mismo, tienen la misma magnitud y donde ya no va a haber movimiento de ese ion, va a estar determinado. 2, la temperatura. 3, la carga de ese ion, o sea, la valencia de ese ion. Y 4, la constante de Faraday, por el logaritmo de la concentración intracelular sobre la concentración extracelular. ¿Va? Esta es como la forma física de escribir esta ecuación, pero nosotros la podemos escribir de forma médica, ¿va? Porque pues la R, la T y la F son constantes, la constante de los gases, la constante de Faraday, y casi siempre tenemos unos 37 grados, ¿no? Entonces, a 37 grados, sustituyendo los valores de estas constantes, nos da 61, ¿va? 61.5 para ser exactos, ¿va? Entonces, esta es la forma médica de escribir esta ecuación. Entonces, 61.5 sobre la valencia del ion por el logaritmo de la concentración intracelular sobre la concentración extracelular. Aquí les puse de ejemplo el potasio, ¿sí? Si ustedes sustituyen valores,
toman la concentración intracelular de 140, la concentración extracelular de 3.5, les va a salir que el potencial de equilibrio es igual a menos 92.72 milivolts. ¿Sí? ¿Qué les dice esto? Les dice que cuando el voltaje de mi membrana sea de menos 92.72, el potasio ya no va a salir ni va a entrar de mi célula, porque la fuerza química y la fuerza eléctrica son iguales. ¿Vale? ¿Les quedó claro este concepto? ¿O quieren que repitamos algo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, va. Vamos bien al parecer. Entonces, ¿qué es la fuerza eléctrica? Ok, la fuerza eléctrica va a ser la que, o sea, acuérdate que las cargas se van a traer dependiendo de su carga, valga la redundancia, ¿no? Si se acuerdan, las cargas positivas se van a atraer con las cargas negativas. Lo típico, lo de las cargas contrarias se atraen, ¿no? Cargas diferentes, o sea, cargas iguales, perdón, se van a repeler, ¿no? Entonces, tenemos que las cargas negativas van a atraer a las cargas positivas. ¿Están de acuerdo? Eso lo saben todos, ¿no? Supongo que se los enseñan en la primaria, o no sé cuándo se los enseñan. Pero las cargas contrarias se atraen, ¿va? Entonces, ¿qué pasa en este ejemplo? Ya quedamos que la fuerza química va a ser aquella que va a favor del gradiente de concentración, ¿sí? La que hace que las moléculas se muevan de donde hay más hacia donde hay menos, ¿vale? En el ejemplo inicial, a ver, vamos a iniciar esta diapositiva otra vez para que les quede más claro. En este ejemplo, ¿en dónde hay más potasio? Hay más potasio dentro de la célula, ¿no? Entonces, la fuerza química va a ir a favor del gradiente de concentración, de donde hay más hacia donde hay menos. ¿Qué va a hacer? Pues que el potasio empiece a salir de la célula. Esa es la fuerza química, ¿va? Ahora, ya quedamos, las cargas negativas van a atraer a las cargas positivas. Y conforme yo vaya sacando potasios fuera de mi célula, las cargas negativas van a empezar a concentrarse, ¿sí? Para que lo vean de una manera más esquemática, para que cada carga negativa tiene que tener pegadita a una carga positiva, porque se atraen, ¿sí? Por ejemplo, este potasio se une a esta molécula, este se une a esta y esta se une a esta, ¿no? Si yo sacar otro potasio, ¿qué va a pasar? Que va a quedar una carga negativa sin su pareja, ¿vale? Entonces, si saqué una carga positiva, se va a quedar una carga negativa sin su pareja, y entonces va a decir, oiga, no, yo quiero mi potasio, regrésenmelo por favor. Y entonces, ahí surge la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es aquella que se va a oponer a la fuerza química y depende de la carga de las moléculas, ¿va? Entonces, es la fuerza eléctrica, para que les quede, o sea, nada más acuérdense que es que las moléculas con cargas contrarias se atraen. Y ya es eso, nada más. ¿De dónde sale la constante de los gases? ¿De qué depende que sea más o menos 61? Ok, va. A ver, ahora vamos con la ecuación de Nernst, ¿va? La ecuación de Nernst, la constante de los gases ya está determinada, ¿sí? No sé si ustedes se acuerden que llegó un punto en el que se empezaron a relacionar la temperatura, el volumen y la presión de los gases, ¿sí? Y de ahí surgió la teoría de los gases ideales. O sea, no les puedo explicar todo eso, pero la constante de los gases ya está determinada. Por eso se dice una constante. O sea, siempre va a valer lo mismo, ¿va? La de Faraday también es una constante. La de Faraday tiene que ver con el movimiento de las cargas.
Entonces, también siempre vale lo mismo. Por eso son constantes, ¿sí? Lo de más menos que aquí aparece depende de la carga del ion, ¿sí? Por ejemplo, el potasio es una carga positiva. Sabemos que tiene una valencia de +1. El cloro, por ejemplo, tiene carga negativa, es de -1. Entonces, ahí es donde usarían el menos o el más, dependiendo de qué tipo de carga tiene el ion, ¿sí? El calcio es positivo, el magnesio es positivo, el sodio es positivo, ¿va? X1 se refiere a la concentración extracelular. Sí, sí, siempre acuérdense de la formulita que va a ser concentración intracelular sobre concentración extracelular. Van a ver que en algunos libros aparece al revés, aparece que la concentración extracelular sobre la concentración intracelular, pero cambia el simbolito del logaritmo. Fíjense bien, ¿va? Porque toma otro logaritmo. Pero pues al final les va a dar el mismo resultado si hacen bien la cuentita, ¿va? No importa mucho eso. No sé si ya les quedó más claro todo esto. Lo de las constantes de los gases y la constante de Faraday, no se preocupen, o sea, no les van a preguntar eso. Les digo, siempre valen lo mismo, son constantes, su nombre lo dice. Por eso sale el 61.5. Polarización de la membrana. Ahorita lo vemos otra vez, no te preocupes, lo vamos a repasar más adelante, ¿va? Entonces, continuamos para que no nos quedemos aquí atorados. Va. Ay, creo que hubo otra pregunta al final. Siempre van a considerar la valencia. Por ejemplo, ahorita el potasio, les digo, tiene valencia de 1. Entonces, pues 61.5 entre 1, pues da 61.5, ¿no? Pero el calcio ya tiene otra valencia. El calcio ya tiene valencia de 2. Entonces ya sería aquí entre 2. ¿Va? Entonces, sí importa la valencia del ion, porque no todos van a tener la misma valencia. ¿Ok? Va. Para que no se compliquen tanto la vida pensando en cómo voy a sacar mi ecuación de Nernst, casi nunca la piden. O sea, a mí nunca me la pidieron que la calculara. Pero aquí ya se la calculé, ¿va? Para los principales cationes. Bueno, para los principales iones que tenemos, ¿vale? El potasio tiene un potencial de equilibrio de -92 milivolts. El calcio de unos 123 milivolts. El sodio de 67 y el cloro de -86 milivolts. ¿Va? Cosas importantes. El potencial del potasio es negativo y el del cloro también es negativo. ¿Sí? Y el del sodio y el del calcio son positivos. ¿Va? Acuérdense de eso es importante. Pero el ejemplo que les puse hace ratito de la célula no es tan cercano a la realidad. ¿Por qué? Pues porque mi célula no solo es permeable para un ion, es permeable para muchos otros. Por ejemplo, aquí tenemos al sodio y al potasio, ¿no? Ya quedamos, la fuerza química, ¿qué va a hacer? Que se muevan a favor del gradiente de concentración, ¿no? Entonces, el sodio va a tender a entrar y el potasio va a tender a salir, ¿no? Y es lo que tendríamos que esperar normalmente, ¿sí? Pero, pues aquí también ya juegan las cargas eléctricas, ¿sí? Ya vieron, conforme voy sacando potasios, las cargas negativas se van haciendo más presentes. Y esas cargas negativas requieren una carga positiva, ¿sí? Acuérdense, jalan a las cargas positivas. Entonces, el sodio tiende a entrar, ¿no? Y empieza a suplir esa función que estaba haciendo el potasio, ¿sí? Entonces, para saber cómo es el potencial de membrana en reposo, o sea, cómo está esa distribución de cargas, tanto fuera de mi célula como dentro de mi célula, yo tengo que tomar en cuenta todos los iones para los cuales mi célula es permeable, ¿sí? Porque mi célula no va a ser permeable a un solo ion, va a ser permeable a varios. Y además de eso, yo tengo que tomar en cuenta
qué tan permeable es mi célula para ese ion, ¿sí? ¿Por qué? Porque si mi célula es muy permeable para un ion, por ejemplo al potasio, pues ese va a ser el que participe más en la generación de un potencial de membrana en reposo, ¿vale? Y eso es lo que nos intenta explicar la ecuación de Gullman-Hodgkin-Katz, ¿sí? La ecuación de Gullman-Hodgkin-Katz es como la ecuación de Nernst, pero de varios iones, no solo de uno, ¿vale? Vean, acá les dice, el potencial de membrana en reposo va a ser igual a menos SNR por el logaritmo de la concentración de sodio por la permeabilidad al sodio. ¿Ya vieron? Más la concentración del potasio por la permeabilidad al potasio, más la concentración del cloro por la permeabilidad al cloro. Entonces, ya estamos viendo lo que les decía. Mi potencial de membrana en reposo tiene que tomar en cuenta los diversos iones para los cuales mi célula es permeable. Y aparte de eso, ¿qué tan permeable es para cada tipo de ion? ¿Va? Aquí vamos a tomar de ejemplo una célula neuronal. ¿Va? Ya quedamos que aquí tenemos los potenciales de equilibrio de los principales iones. Y vean, aquí les puse qué tanto del movimiento de iones es ese ion, ¿sí? O sea, de todo el total de movimiento de iones que entren y salgan de mi célula, ¿qué tanto es de cada ion? ¿Sí? Por ejemplo, de potasio va a ser el 90%. O sea, el potasio va a salir mucho de mi célula, ¿sí? El calcio, 1%, el sodio, 1%. ¿Qué les dice eso? Que su permeabilidad es muy baja, casi no hay movimiento de estos iones en mi célula. Y del cloro, 8%. Un poquito más, pero nada que ver a comparación del potasio, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicáramos esto a nuestra ecuación de Gullman, nos saldría esto. Aquí está el potencial de equilibrio por la permeabilidad, ¿no? Aquí el 90% pues es 0.9, el 1% es 0.01 y así, ¿no? Sacamos las cuentitas y les sale esto. Según la ecuación de Gullman-Hodgkin-Katz, si nosotros sumamos todos estos voltajes, me da que mi potencial de membrana debería valer menos 86 milivolts. ¿Sí? Entonces, esos menos 86 milivolts ya se parecen más a lo que leen en los libros, que las neuronas tienen un potencial de membrana en reposo de menos 80 más o menos. ¿Va? Y vean, estos menos 86 milivolts se parecen mucho al potencial de equilibrio para el potasio, que aquí está, menos 81. ¿Sí? ¿Qué les dice todo esto? Les dice que el voltaje de mi potencial de membrana en reposo se va a parecer mucho al potencial de equilibrio para el cual mi célula es más permeable, del ion para el cual mi célula es más permeable. Y prácticamente en todas las células, el ion para el cual son más permeables es el potasio. Entonces, en prácticamente todas las células, el potencial de membrana en reposo se va a parecer mucho al potencial de equilibrio para el potasio. ¿Va? ¿Qué más? También les está diciendo que para que yo tenga un potencial de membrana, necesito varios iones y necesito tomar en cuenta también sus permeabilidades. ¿Va? Entonces, ¿cómo se forma el potencial de membrana en reposo? El potencial de membrana en reposo se va a formar gracias a la concentración desigual
¿qué hay de los iones? En primer punto, fuera y adentro de mi célula voy a tener diferentes concentraciones. 2, mi célula va a ser más permeable para ciertos iones que para otros. Y eso también influye en el potencial de membrana en reposo. Y 3, dependiendo de qué iones hablando yo, va a tener diferente potencial de equilibrio, ¿sí? Y ya vimos, el potencial de equilibrio depende de las cargas y depende de las concentraciones, ¿va? Y vuelve a ser redundante, es lo que participa en la generación de mi potencial de membrana en reposo, ¿ok? Entonces, en resumen, ¿qué era el potencial de membrana en reposo? Era la diferencia de voltaje que existe fuera de mi célula y dentro de mi célula, ¿no? La diferencia de voltaje entre esos dos ambientes. Ante determinados estímulos, ese voltaje se podía volver más negativo, ¿sí? A eso lo llamamos que se está hiperpolarizando. Ante otros estímulos, ese voltaje se podía hacer más positivo, o sea, se estaba despolarizando, ¿va? El ion para el cual mis células son más permeables es el potasio, y por lo tanto, el potencial de membrana en reposo se parece mucho al potencial de equilibrio del potasio, ¿va? ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Van bien? Va. Bien, todo bien, todo bien. Va. Entonces, en una célula normal, para simplificar todo esto de los potenciales de membrana, ¿cómo se va a formar? Uno, ya quedamos, va a depender principalmente del potasio. En las células, yo voy a tener unos canales que se llaman canales de fuga de potasio, que van a permitir que el potasio esté constantemente saliendo de mi célula, ¿va? Es lo que veíamos, la fuerza química, la fuerza a favor de su gradiente de concentración. Yo tengo mucho potasio dentro de mi célula, perdón, pues ¿qué va a hacer? Va a tender a salir, ¿va? Pero también mi célula es permeable a otros iones, como al cloro, al sodio y al calcio. Dependiendo de qué tan permeable es para cierto ion, va a modificar mi potencial de membrana en reposo. Y por último, también tengo a mi bomba sodio-potasio, ¿sí? Acuérdense, gracias a los canales de fuga de potasio, mi potasio va a tender a salir de la célula. Pero mi bomba sodio-potasio, ¿qué hace? Pues mete 2 cargas de potasio dentro de mi célula y saca 3 de sodio. Y entonces me ayuda a crear ese gradiente, ¿sí? Mete 2 cargas positivas y saca 3 cargas positivas, ¿sí? Todo el potasio que sale lo vuelve a meter la bomba sodio-potasio, el sodio que llega a entrar lo saca la bomba sodio-potasio y además mete menos cargas positivas de las que saca, por lo cual poquito a poquito se van acumulando o se va disminuyendo el número de cargas positivas dentro de mi célula y es lo que permite que el voltaje sea negativo, ¿va? Despolarización es positivo e hiperpolarización es negativo, exacto. La hiperpolarización te dice que se vuelve más negativo, despolarización se vuelve más positivo. Ok. Entonces, acuérdense de eso. Estos 3 puntos van a ser los que me condicionen cómo va a estar hecho mi potencial de membrana de reposo. Y como les decía, todas las células van a tener un potencial de membrana en reposo, todas. En todas no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque depende de los canales que tenga, ¿va? Depende de su permeabilidad a los iones. Y el potencial de membrana en reposo adquiere especial relevancia en un cierto tipo de células, lo que nosotros conocemos como tejido excitable, que es el músculo, el nervio, las glándulas, por ejemplo, y algunos otros tipos de células, ¿va? Todas aquellas células que pueden responder
a estímulos. Ese es el tejido excitable, ¿va? Y entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que es el potencial de acción, que es cuando las células ya están excitadas, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando empezamos a ver qué era el potencial de membrana de reposo, yo les dije potencial de que las células pueden hacer algo, ¿no? ¿Qué es ese algo? Es responder a estímulos, es poder generar potenciales de acción. El potencial de membrana en reposo es el que va a permitir que mi célula responda a estímulos y genere potenciales de acción. Y los potenciales de acción van a tener diferentes consecuencias. Y es la base de cómo funciona mi cuerpo. ¿Va? Entonces, vamos con el potencial de acción. Y para eso, ya sabemos que acá tengo una célula. Por ejemplo, aquí pongan que es un axón de una neurona. ¿Va? Ya sabemos que va a tener un potencial de membrana en reposo. Y que ese potencial de membrana en reposo casi siempre es negativo, ¿no? Vean, aquí está en menos 70, ¿va? Ya quedamos que si se vuelve más positivo es que se despolariza y si se vuelve más negativo es que se hiperpolariza, ¿no? Ok, pues ahora yo le doy un estímulo a esta neurona. Ahí está, este estímulo, y observo, ¿qué le pasó a mi voltaje? Aquí vamos a ponerle que este estímulo provocó esto. Vean, esto de aquí. Yo tenía un potencial de membrana de reposo de menos 70, el voltaje se elevó un poquito, o sea, se despolarizó un poquito, pero, vean, ¡pum!, regresó a la normalidad. ¿Ya vieron? Se regresó otra vez al potencial de membrana en reposo. ¿Va? Ok. Yo doy un estímulo más grandote. Le doy un estímulo más grandote. ¿Y qué pasó? Ahora pasó esto, vean. Esto de acá. Otra vez, el potencial se volvió más positivo, pero, ¡pum!, regresó otra vez al potencial de membrana en reposo. ¿Se dan cuenta? Tengo estímulos chiquitos y lo único que pasa es que cambia transitoriamente el voltaje de mi membrana, pero regresa a la normalidad. ¿Sí? Yo me canso y doy un estímulo muy grandote, ¿va? ¿Y qué pasa? Doy el estímulo grandote y entonces yo llego a esta respuesta. ¿Sí? Vean, el voltaje se eleva, pero ahora, ¡pum!, de repente el voltaje sube mucho, se despolariza, se repolariza y regresa al potencial de membrana en reposo. ¿Vale? A esto es a lo que yo voy a llamar potencial de acción. ¿Sí? El potencial de acción va a ser una respuesta de despolarización seguida de una repolarización. ¿Vale? Pero este potencial de acción tiene características que nos hacen decir que es un potencial de acción como tal. ¿Va? Una de ellas es que va a cumplir la ley del todo nada. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito llegar a cierto voltaje, por ejemplo, en este caso fue de menos 55, para que se dé. Y si se da, se va a dar con todas sus frases, con todas sus fases. Con todas sus fases. O sea, se va a dar todo. Pero si yo no llego a este voltaje de menos 55, no va a pasar nada. No se va a dar el potencial de acción y lo único que va a pasar es esto: cambios transitorios del voltaje y regreso a la normalidad. ¿Va? Otra característica del potencial de acción es que se va a propagar por toda la membrana. ¿Sí? Por ejemplo, estos cambios en el voltaje regresa a la normalidad. Esto solo ocurre en un cachito de la membrana de la célula. ¿Sí? No se propaga,
Se queda ahí. En cambio, el potencial de acción sí se va a propagar. Por ejemplo, en el axón, iniciaría aquí el potencial de acción y se propagaría. Y en toda la membrana va a estar dando potenciales de acción. ¿Va? Otra característica del potencial de acción es que es autorregenerativo, ¿sí? Él solito se va dando, ya no necesita más estímulos, ¿sí? Él solito se vuelve a generar, se propaga, se vuelve a generar, se propaga, ¿va? Y la última característica es que siempre va a ser igual, ¿va? Independientemente de cómo sea mi estímulo, si yo llegué al umbral, si yo llegué a ese voltaje necesario para que se dé el potencial de acción, ese va a ser igual en todas las partes de mi membrana. No va a cambiar. Aunque yo dé un estímulo muy grandote, el potencial de acción no se va a hacer más grandote. Se va a quedar como está. Siempre va a ser igualito y siempre va a tener las mismas fases. ¿Va? A ver, vamos a borrar todos estos rayoncitos. Y entonces, ya quedamos. Potencial de acción es una respuesta de todo o nada, se propaga por toda la membrana, es autorregenerativo y siempre es igual, ¿sí? No cambia, no depende del estímulo. Estas cositas que vimos al inicio, que se daban con estímulos chiquititos, se llaman respuestas locales o potenciales electrotónicos, ¿sí? Estas respuestas locales se llaman así, por lo que les digo, no se propagan, ocurren localmente, ¿sí? O sea, ocurren solo en la zona de la membrana en donde di el estímulo. No se va a propagar, o sea, no es como un potencial de acción. Y aparte, esta sí depende del estímulo. Si yo doy un estímulo más grande, esa respuesta va a ser mayor. O sea, el voltaje va a cambiar en mayor medida, pero ¿qué pasa? ¡Pum! Regreso a la normalidad. ¿Sí? A ver, creo que hay preguntas. A ver, ahorita te respondo esa pregunta de elevo el voltaje y esas cosas. Ajá, exacto. Entonces, estas respuestas locales también su otro nombre es potencial electrotónico o el otro nombre es potencial graduado. ¿Por qué se llama graduado? Por lo que les digo, depende del estímulo. Estímulos pequeñitos van a provocarme una respuesta pequeñita, ¿sí? Un estímulo más grande me van a provocar una respuesta más grande, ¿no? Pero acuérdense, no se va a propagar el estímulo dependiendo de qué tan grande es, va a provocar la respuesta, o sea, sí cambia dependiendo del estímulo, no como el potencial de acción que les dije que siempre era igual. Y aparte, esto no es autorregenerativo, o sea, no se da por sí solo, sino que se da gracias al estímulo y se regresa a la normalidad. ¿Va? Ahora, a este estímulo le voy a llamar estímulo umbral, ¿vale? El estímulo umbral va a ser aquel que me va a poder generar un potencial de acción. ¿Ok? Ya les dije, yo necesito llegar a cierto voltaje para que se dé mi potencial de acción, ¿vale? Ese voltaje se va a llamar voltaje umbral y el estímulo que me va a llevar a ese voltaje se va a llamar estímulo umbral. Está sencillo, ¿va? Ahora, estímulos por debajo del umbral, ¿cómo creen que se llamen? Pues estímulos subumbrales, ¿no? Por debajo del umbral. Estímulos más grandotes que el umbral, ¿cómo se van a llamar? Estímulos supraumbrales. ¿Sí? Es fácil, la fisiología está facilita. ¿Ok? Entonces, el estímulo umbral es aquel que me puede generar un potencial de acción. Estímulos subumbrales no me generarían un potencial de acción. ¿Qué pasaría con estímulos subumbrales? Que me generarían
potenciales electrotónicos o respuestas graduadas, o, ¿cuál es el otro nombre? El potencial transitorio, ¿no? Respuestas transitorias, ¿va? O respuestas locales, ¿va? Y los estímulos supraumbrales, los que son más grandotes del umbral, pues sí me van a poder generar un potencial de acción. Pero acuérdense, aunque yo dé un estímulo muy grandote, no por eso mi potencial de acción se va a hacer más grandote. Mi potencial de acción siempre va a ser igual, ¿va? Ahora, ¿qué pasaría si el estímulo fuera aplicado en medio del nervio a la mitad del soma y las terminaciones taxónicas? Pues que ahí se generaría el potencial de acción. ¿Y hacia dónde se distribuiría? Por ejemplo, aquí vamos a quitarle este estímulo a este nervio y yo le doy otro acá, ¿no? Aquí en medio. Imagínense que aquí está el cuerpo de la neurona, está bien feo, pero imagínenselo acá, y aquí está las dendritas, ¿no? O sea, la parte terminal. Pues, ¿qué va a pasar? Ya les dije, el potencial de acción se propaga por toda la membrana. Entonces, se va a propagar en esa dirección y también se va a propagar en esa dirección. Se propaga en ambas direcciones para cubrir toda la membrana. ¿Va? Se inicia acá, pues ¿hacia dónde se va a propagar? Se va a propagar hacia allá, ¿vale? Y así, se propaga por toda la membrana, aunque viaje en las dos direcciones, ¿va? Ahorita vamos a ver cómo se propaga el estímulo para que te quede más claro. ¿Y qué más dijeron? Estímulo grande, eleva el voltaje, se despolariza, repolariza. Sí, ahorita si se da un estímulo supraumbral, sigue siendo autorregenerativo a esa misma intensidad. Si se da un estímulo supraumbral, ya quedamos que se va a generar un potencial de acción. Ya no sería una respuesta electrotónica, ¿va? Que no es unidireccional por el periodo refractario. No, ahorita te explico qué es esto del periodo refractario. Ahorita que veamos propagación del potencial de acción, lo vamos a entender mejor, ¿ok? ¿Qué es lo que produce la hiperpolarización? Ahorita lo vemos. Ajá, los estímulos subumbrales producen respuestas locales, en efecto. O sea, van a provocar un pequeño cambio en el voltaje, pero no se va a propagar. Se queda ahí donde di el estímulo y regresa a la normalidad. ¿Sí? Acuérdate, usa la lógica. El estímulo umbral es el que me va a dar el potencial de acción. Todos aquellos estímulos que estén por debajo del umbral, pues no me van a generar potenciales de acción, ¿sí? Porque no llego a mi voltaje umbral, ¿sí? La condición para que yo genere el potencial de acción es que yo llegue a mi voltaje umbral, ¿va? Aunque, por ejemplo, en esta célula tenemos que el voltaje umbral es de menos 55, ¿no? Aunque yo tenga un voltaje umbral de menos, ahí no se ve, de menos 54.9, o sea, aunque mi voltaje llegue a menos 54.9, no es menos 55. Y entonces no se da potencial de acción, ¿va? A la fuerza yo tengo que llegar a esos menos 55 para que se dé. Entonces, cualquier estímulo que no lleve mi voltaje a ese nivel no va a generar potenciales de acción. ¿Qué le puedo...? Todo lo demás ahorita lo contestamos, ¿va? Ajá, acuérdense bien de esta diferencia porque lo van a estar viendo mucho cuando empiecen a ver músculo y cuando vean sensibilidad, ¿sí? Es la base, la diferencia entre un potencial graduado o electrotónico y un potencial de acción, ¿va? Solo acuérdense, potencial de acción tiene que es todo o nada, se propaga por toda la membrana, es autorregenerativo y siempre es igual, ¿vale? No cambia. ¿Ok? Va. Ahora, yo puedo dar un estímulo subumbral, o sea, un estímulo pequeñito, y dejarlo ahí, en membrana. ¿Sí?
Y entonces, poquito a poquito, puede ser que mi voltaje vaya sumándose, 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 hasta que llegue al umbral, ¿va? A ese caso se le va a llamar sumación temporal. Cuando yo doy un estímulo, aunque sea pequeñito, pero lo mantengo en el tiempo. Y entonces puede ser que yo genere un potencial de acción así. Un estímulo subumbral mantenido en el tiempo podría generar un potencial de acción. Escuchen la palabra, podría, no es a la fuerza, puede ser, ¿ok? O puedo dar estímulos chiquitos en varias porciones de mi membrana y eso se le llama sumación espacial, ¿va? Esos estímulos chiquitos en varias partes de mi membrana podrían sumarse y podrían llegar al voltaje umbral y podrían generar un potencial de acción, ¿va? Y ahora sí, yo tengo diferentes tipos de potenciales de acción, ¿sí? Dependiendo del tipo de célula que yo tenga, el potencial de acción va a ser diferente, ¿sí? Por ejemplo, este es el potencial de acción que supongo todos han visto, es el de una neurona, ¿no? Es el potencial de membrana en reposo, se despolariza y se repolariza. Y ya, se acabó. Tengo otro tipo de potencial de acción aquí. Vean, por ejemplo, este es del tubo digestivo. Vean, se va elevándose el voltaje, llega al umbral, se da un potencial de acción, se repolariza, se da otro potencial de acción, se repolariza y otra vez regresa al voltaje de potencial de membrana en reposo. ¿Ok? O, por ejemplo, este está en el músculo cardíaco. Vean, se despolariza, se repolariza y de repente tiene una fase de meseta. ¿Ya vieron? Se mantiene el voltaje estable y después se sigue repolarizando. Entonces, el potencial de acción va a variar dependiendo del tipo de célula que yo esté hablando. Pero acuérdense, en esa célula siempre va a ser igual, no cambia, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las fases de un potencial de acción? Vamos a estudiarlo desde el potencial de acción más sencillo que conocemos, que es el de un nervio, por ejemplo. Vean, yo tengo aquí mi voltaje de potencial de membrana en reposo en menos 70, ¿va? Y vean, aquí a los menos 55 tengo a mi umbral, ¿vale? Entonces, yo tengo que dar un estímulo que haga que mi voltaje llegue a esos menos 55, ¿ya vieron? Entonces, llego a esos menos 55 y ¿qué va a pasar? Que se inicia el potencial de acción. ¿Y por qué inicia el potencial de acción? Inicia porque se van a abrir canales de sodio activados por voltaje. Entonces se abren los canales de sodio activados por voltaje. ¿Y qué va a pasar? Pues que el sodio va a empezar a entrar dentro de mi célula. Porque acuérdense, ¿dónde estaba más concentrado el sodio? ¿Afuera o adentro? Afuera, ¿verdad? Entonces el sodio va a empezar a entrar dentro de mi célula y ¿qué va a pasar? Estoy metiendo cargas positivas. Entonces, las cargas positivas van a empezar a acumularse dentro de mi célula y el voltaje se va a empezar a hacer más positivo. ¿Cómo dijimos que se llamaba eso? Que se estaba despolarizando, ¿no? Entonces, se empieza a despolarizar, se despolariza, se despolariza y se despolariza hasta que llega a un punto, a un determinado voltaje, canales de sodio se van a inactivar. O sea, ya no van a dejar que el sodio entre a la célula. Bueno, y en ese punto se abren los canales de potasio. Y entonces el potasio, que está más concentrado dentro de mi célula que fuera de mi célula, ¿qué va a hacer? Pues va a tender a salir. El potasio empieza a salir de mi célula y ¿qué va a pasar? Pues que estoy perdiendo cargas positivas, el voltaje de mi célula se empieza a hacer más negativo, y eso ¿cómo se llamaba? Repolarizar, ¿no?
estoy recuperando mi polaridad, ¿sí? Estoy repolarizando mi célula, ¿va? Se repolariza y vean, aquí ya está mi potencial de membrana en reposo. Pero ahorita vamos a ver que los canales de potasio tienen la característica de que son lentos, entonces permanecen abiertos durante mucho tiempo, ¿va? Entonces, durante todo este tiempo, el potasio sigue saliendo, el voltaje de mi membrana sigue volviéndose más negativo, y entonces puede ser que se vuelva más negativo que lo que había en mi potencial de membrana en reposo, ¿sí? Vean cómo acá se volvió más negativo, y eso se le llama hiperpolarización, ¿sí? Entonces, había una pregunta por ahí que decía, ¿cuál es la diferencia entre una repolarización y una hiperpolarización? Pues, la repolarización es cuando tú vienes de un voltaje más positivo que el potencial de membrana en reposo y regresas nuevamente al potencial de membrana en reposo, a ese voltaje, ¿va? ¿Y qué es la hiperpolarización? La hiperpolarización es cuando te vuelves más negativo que lo que normalmente tenías en tu potencial de membrana en reposo, ¿va? Y ven, se vuelve más negativo que lo que había en el potencial de membrana en reposo, se hiperpolariza, y entonces, ¿qué pasa? Pues que poquito a poquito mi célula va a empezar a recuperar la normalidad, ¿sí? Vean, aquí ya está funcionando la bomba sodio-potasio, el sodio va a empezar a salir de la célula, el potasio va a empezar a entrar, y entonces eso poquito a poquito va a hacer que mi potencial de membrana en reposo se recupere. Y otra vez, mi célula va a estar lista para recibir otro estímulo y generar otro potencial de acción, ¿va? A ver, hiperpolarizar o repolarizar. Ajá, sí. Hiperpolarizar, quédate con que es que te vuelves más negativo que tu potencial de membrana en reposo, ¿va? Repolarizar es cuando tú vienes de una despolarización, o sea que tu voltaje se hizo más positivo y lo vas a recuperar, vas a volverlo nuevamente a reposo, ¿va? Diferencia entre sumación espacial y temporal. Ajá. Ok. Ahorita te repito lo de la sumación, ¿va? Vamos a ver las fases nuevamente. Entonces, fase, o sea, en reposo, mi célula va a tener un potencial de membrana en reposo, ¿va? Yo doy un estímulo y ¿qué va a pasar? Que si llego al umbral, se van a abrir canales de sodio activados por voltaje. Eso va a permitir que entre el sodio dentro de mi célula y se va a despolarizar, ¿va? Se despolariza mi célula, el voltaje se está volviendo más positivo hasta que llegue un voltaje en el que los canales de sodio se inactivan. Ya no dejan entrar sodio. Y en ese punto se abren canales de potasio. El potasio empieza a salir de mi célula y entonces el voltaje de mi membrana se vuelve cada vez más negativo. Empieza a recuperar el voltaje que tenía en el reposo, ¿va? Entonces se empieza a volver más negativo y eso se le va a llamar repolarización, ¿no? Entonces se repolariza y puede ser que ese voltaje se vuelva más negativo aún de lo que había en el reposo. O sea, se hiperpolariza, ¿va? Se hiperpolariza y poquito a poquito se recupera nuevamente el voltaje de reposo y regresamos al estado inicial, ¿va? ¿Cuáles son las fases del potencial de acción? Es una despolarización, una repolarización, una hiperpolarización y el reposo, ¿vale? ¿Cuál es el valor del umbral? Es de menos 55. Es el que está aquí. Este ejemplo es de una célula nerviosa.
Ahora, el umbral pues cambia dependiendo del tipo de célula, ¿va? No todos van a tener el mismo umbral, ¿va? Y ¿y qué más? Ah, ¿de qué depende el umbral? ¿De qué me dirían que depende el umbral? Pues el umbral depende de a qué voltaje se abren mis canales de sodio activados por voltaje. ¿Están de acuerdo? Porque en ese punto se abren y es cuando empieza a entrar el sodio y se da la despolarización. Entonces, mi voltaje umbral depende de los canales de sodio activados por voltaje. ¿Ok? Dependiendo de qué tipo de canales tiene, va a depender el umbral. Y ahorita más adelante vamos a ver que influyen otras cositas como el calcio. ¿Va? Ahora, la repolarización, ¿cómo se da? Ya quedamos. La despolarización, ¿por qué se daba? Por la apertura de canales de sodio. Entra sodio y se despolariza, ¿no? ¿Cómo empieza la repolarización? Se inactivan los canales de sodio, ya no sigue entrando sodio, pero ahora se abren canales de potasio. Los canales de potasio van a permitir que el potasio salga de mi célula. ¿Y qué va a pasar? Si empiezo a perder cargas positivas de mi célula, pues cada vez se va a volver más negativo ese voltaje. ¿Están de acuerdo? Entonces, sale potasio, y eso es lo que me da la repolarización. ¿Va? Ahora, regresando al estímulo. El estímulo que me va a poder generar un potencial de acción, quedamos que se llamaba estímulo umbral, ¿sí? Y ocurrían dos fenómenos, la sumación temporal y la sumación espacial. La sumación temporal es cuando tú das un estímulo subumbral, o sea, más chiquito que el umbral, y lo dejas ahí, mantenido con el tiempo, ¿sí? Entonces, imagínenselo, no sé, como que se presionan la mano con el dedo y lo dejan ahí presionado, ¿va? Poquito a poquito, ese estímulo va a irse sumando, va a irse sumando, va a irse sumando, y puede ser que me genere un potencial de acción, ¿sí? La sumación espacial es que tú vas a dar muchos estímulos pequeñitos, pero en diferentes porciones de la membrana, ¿va? No solo es un estímulo, son varios, aunque sean pequeñitos, pero en diferentes partes de mi membrana. Y esto se le llama sumación espacial. Cuando vean sinapsis, que es la siguiente charla, creo, van a ver este ejemplo más claro, ¿va? Entonces, acuérdense de eso. Va. Continuamos. Aquí está el resumen de todo lo que vimos. Doy un estímulo que despolariza mi célula. Si llego al umbral, ¿qué va a pasar? Se abren mis conductos de sodio activados por voltaje. ¿Qué va a pasar? Que aumento mi permeabilidad al sodio. El sodio va a empezar a entrar dentro de mi célula y eso va a despolarizar a mi membrana, ¿no? Ahora, como se está despolarizando mi membrana, pues eso va a se abran más conductos de sodio activados por voltaje. Va a entrar más sodio, se despolariza más mi membrana y así va a ser una retroalimentación a cierto voltaje, que casi siempre es de más 35 más o menos, en el cual se inactivan los conductos de sodio. Ven, aquí ya está el paro, se inactivan y ya no entra más sodio, ¿va? Y entonces es cuando vamos con la repolarización, ¿sí? A ese voltaje es cuando se abren los conductos de potasio activados por voltaje, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se aumenta la permeabilidad al potasio, el potasio empieza a salir de mi célula, cada vez se va a volver más negativa, o sea, se está repolarizando y pues va a llegar un punto en el que llegue a mi voltaje de reposo. Y entonces se van a cerrar los conductos de potasio activados por voltaje y aquí ya se habían inactivado los conductos de sodio activados por voltaje. Entonces en el reposo yo voy a tener los dos canales cerrados. Durante la despolarización yo tengo los canales de sodio abiertos, los de potasio cerrados, y durante la repolarización yo tengo los de potasio abiertos y los de sodio cerrados. ¿Va?
Vean, aquí está el canal de sodio activado por voltaje, ¿va? El canal de sodio activado por voltaje tiene la característica de que se abre rápidamente, pero también se inactiva rápidamente, ¿va? Y vean, el canal de sodio tiene dos puertitas, una del lado extracelular y una del lado intracelular, ¿sí? Cuando está en reposo, la puerta del lado extracelular, que se llama compuerta de activación, está cerrada. Entonces el sodio no puede entrar. Y la de dentro de la célula, o sea, del ambiente intracelular, va a estar abierta, ¿va? Pero el sodio no puede entrar. Cuando yo llego al umbral, cuando se activan estos canales, ¿qué va a pasar? Que la compuerta de activación se abre y ahora sí, el sodio puede entrar libremente, ¿va? Llego al voltaje en donde se inactivan, que les dije que más o menos era de más 35, se inactivan y ¿qué va a pasar? Que la compuerta del lado intracelular se cierra. Y entonces el sodio ya no puede entrar a mi célula, ¿va? Entonces los canales de sodio activados por voltaje van a tener tres estados, un estado en reposo, un estado activo y un estado inactivo. Ahora, yo no puedo pasar del estado inactivo al estado activo, ¿va? Esa es una regla, no se puede. Yo forzosamente tengo que pasar del estado inactivo al estado en reposo y ahora sí, del estado de reposo puedo pasar al estado activo, ¿va? Entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo doy un estímulo aquí en el estado en reposo, si el estímulo es umbral, ¿qué va a pasar? Que va a pasar a mi estado activo, ¿no? O sea, se va a abrir la puertita del lado extracelular y va a empezar a entrar sodio a mi célula, ¿sí? Llego al voltaje, pico, ¿qué va a pasar? Que ahora pasa al estado inactivo. Ya no puede entrar sodio a mi célula, ¿vale? Ahora, imagínense que yo quiera dar otro estímulo aquí, ¿sí? Ya quedamos que este no se puede abrir nuevamente, sino que tiene que pasar nuevamente al estado en reposo y de ahí ya puede abrirse, ¿no? Entonces, aquí mi célula no va a poder responder a estímulos. Cuando mis canales de sodio voltaje dependientes estén inactivados, mi célula no responde a estímulos. Va a responder hasta que pase nuevamente al estado en reposo. Y esta es la base del periodo refractario absoluto. Y ahora sí vamos a ver qué son esas cosas. Bueno, antes de eso, aquí están los canales de potasio. No tienen como mucha cosa interesante, nada más tienen una puertita de abierta y cerrada, ¿va? Solo tienen dos estados estos. Y ya les dije, estos se abren lentamente y se cierran lentamente, ¿va? Y ahora sí, vamos al periodo refractario. ¿Ok? En la célula, cuando está en reposo, ya quedamos, si yo doy un estímulo, puedo generar un potencial de acción, ¿sí? O sea, mi célula es excitable, puede responder a los estímulos. Pero va a llegar un periodo, un tiempo durante el potencial de acción en el cual no va a poder responder a ningún estímulo, aunque sea muy grandote, ¿va? A ese periodo se le va a llamar periodo refractario absoluto, en el cual no responde a ningún estímulo, aunque sea el más grande que se imagine. Y después del periodo refractario absoluto, sigue el periodo refractario relativo. El periodo refractario relativo es cuando mi célula puede responder o no a estímulos supraumbrales.
O sea, estímulos más grandes de lo normal podrían generarme o no un potencial de acción. ¿Va? Ahora, ¿a qué se debe el periodo refractario absoluto? El periodo refractario absoluto se debe a la inactivación de los canales de sodio, ¿sí? Ya quedamos, mis canales de sodio inactivados no se pueden abrir, necesitan pasar al estado de reposo para abrirse nuevamente. Entonces, durante ese periodo, aunque yo dé cualquier estímulo, no se van a abrir mis canales. Y acuérdense, yo necesito que se abran los canales de sodio para que dé la fase de despolarización, ¿no? Y ahora, el otro periodo, el periodo refractario relativo, quedamos que era que estímulos más grandes de lo normal podrían generarme o no un potencial de acción, ¿sí? Ese periodo refractario relativo se debe a la fase de repolarización, cuando mis canales de potasio están abiertos. Entonces, está saliendo potasio de mi célula y si yo doy un estímulo que sea umbral, por ejemplo, pues tendría que estar entrando sodio a mi célula, ¿no? Entonces, estoy sacando cargas positivas y a la vez estoy metiendo cargas positivas, pues como que no se logra el voltaje suficiente para que se dé el potencial de acción. Pero si yo doy un estímulo muy grandote, puede ser que entre el suficiente sodio para que llegue al voltaje umbral y se abran, ¡pum!, los canales. Y se dé la despolarización, la repolarización y todo lo demás. Casi siempre se divide al potencial de acción en tercios. Entonces se dice que un tercio del potencial de acción va a ser el periodo refractario absoluto y los 2/3 siguientes van a ser el periodo refractario relativo, ¿no? Entonces, si tú divides a la repolarización, a esta partecita, aquí más o menos en tercios, esta parte sería absoluto y todo lo demás sería periodo refractario relativo. ¿Va? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Hasta aquí? ¿Van bien? ¿Todo claro? Acuérdense bien de esto. Periodo refractario absoluto debido a la inactivación de los canales de sodio. Periodo refractario relativo debido a la salida de potasio, ¿no? A que están abiertos mis canales de potasio. Exacto. Entonces, en el periodo refractario relativo, aunque yo dé un estímulo umbral, el estímulo que normalmente me generaría un potencial de acción, no va a pasar nada, porque están saliendo potasios fuera de mi célula, le estoy repolarizando, ¿no? Pero si yo doy un estímulo más grande de lo normal, puede ser que sí, que yo llegue al voltaje necesario para que se dé otro potencial de acción. ¿Va? Ok, continuamos. Hay algunos tipos de células especiales, por ejemplo, esta que les dije que era del corazón, en la cual tenemos una fase más en el potencial de acción, ¿sí? Por ejemplo, aquí se despolariza, lo mismo, se abren canales de sodio, se despolariza y empieza después la repolarización. Vean, se abren canales de potasio. Entonces empieza a salir el potasio, pero de repente se forma una meseta, ¿sí? ¿Ya vieron? Esta meseta es porque se activan canales de calcio activados por voltaje. Y entonces se empieza a entrar el calcio dentro de mi célula, ¿sí? Pero siguen abiertos mis canales de potasio. Entonces están saliendo cargas positivas, pero también están entrando cargas positivas. Entonces el voltaje de la membrana se mantiene más o menos estable y se forma esta meseta, ¿vale? Hasta que se cierran los canales de calcio y los canales de potasio siguen abiertos. Y entonces sigue la repolarización. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que les dije? Que
un tercio del potencial de acción iba a ser periodo refractario absoluto y los otros 2/3 periodo refractario relativo, en este potencial, que es muy grandote, ¿qué va a pasar? Pues que el periodo refractario absoluto es mayor, dura más tiempo, ¿sí? Y esta es la base de por qué el corazón no sufre un fenómeno que se llama tetania. Lo van a ver cuando vean músculo, yo creo, y cuando vean cardiología. Bueno, fisio 2, cardio, ¿va? Entonces, el potencial de acción es el que permite que el periodo refractario del corazón sea más grande de lo normal y por lo tanto no se puedan dar estímulos repetidos y no tenga el fenómeno de la tetania, ¿va? Ok. Ahora, ¿se acuerdan que quedamos que el umbral de mi célula va a depender de los canales de sodio dependientes de voltaje? ¿Sí? Pues con estos canales pasa algo curioso. Pasa que el calcio se puede unir a ellos. Entonces, cuando se une el calcio a estos canales de sodio activados por voltaje, cambia el voltaje necesario para que se abran. Lo modifica, ¿va? Entonces, como regla general, tenemos que a una menor concentración de calcio, el voltaje necesario para generar un potencial de acción va a ser menor. O sea, el voltaje umbral va a ser menor, ¿va? Vamos a verlo. Aquí tengo un potencial de acción, ¿va? Vean, aquí está menos 90 milivolts, acá está menos 55, aquí está más 35, ¿va? Acá tenemos el potencial de membrana en reposo en menos 90, ¿ok? Y el umbral va a estar en menos 55, ¿vale? Ya quedamos, yo tengo que dar un estímulo que lleve mi voltaje a los menos 55 para que se dé mi potencial de acción, ¿no? Ahora, el voltaje umbral va a estar determinado por el calcio. Si yo tengo mucho calcio extracelularmente, se va a pegar al canal de sodio activado por voltaje. Entonces, voy a necesitar un mayor voltaje para que se dé mi potencial de acción. Caso contrario, si yo tengo muy poquito calcio, yo tengo muy poquito calcio unido a los canales de sodio y por lo tanto necesito un menor voltaje para generar el potencial de acción, ¿va? El umbral depende de la concentración de calcio, ¿vale? ¿Cuándo dirían ustedes que es más excitable mi célula? ¿Cuando tengo mucho calcio extracelularmente o cuando tengo poquito calcio extracelularmente? Cuando tengo poquito, ¿verdad? Entonces, cuando tengo poquito calcio, mi célula es más excitable porque mi umbral es menor. Entonces, yo necesito voltaje para generar un potencial de acción, ¿va? Caso contrario, si yo tuviera mucho calcio, yo necesito mayor cambio en mi voltaje para generar mi potencial de acción. O sea, mi célula se vuelve menos excitable. La hipercalcemia me vuelve menos excitable a mis células. La hipocalcemia me las vuelve más excitables. ¿Y por qué pasa eso? Eso pasa debido a que el calcio se puede unir a los canales de sodio activados por voltaje. Y ya quedamos, mi umbral depende de esos canales de sodio activados por voltaje. El voltaje necesario para que se abran es el que va a determinar el umbral, ¿va? Entonces, si se une el calcio ahí, cambian el voltaje, porque el calcio tiene cargas positivas. Entonces se pega al canal y entonces cambia cómo se une el sodio a ese canal para que se abra. No sé si me explico. Cambia el voltaje necesario para que se abra, ¿va?
Y ahora, el potencial de membrana en reposo, ¿de qué quedamos que dependía principalmente? Quedamos que dependía del ion hacia el cual la célula era más permeable. Y ya quedamos que era el potasio, ¿no? Entonces, el potencial de membrana en reposo se va a modificar por el potasio, ¿va? Niveles bajos de potasio van a hacer que mi célula se hiperpolarice, o sea que el potencial de membrana en reposo se vuelva más negativo. Y niveles altos de potasio, la hipercalemia, va a hacer que mi potencial de membrana en reposo se vuelva más positivo, o sea que se despolarice. ¿Va? ¿Cuándo mi célula sería más excitable? ¿Con niveles altos de potasio o con niveles bajos de potasio? Con niveles altos de potasio sería más excitable, exactamente. Y corresponde con la clínica. Por ejemplo, la hipopotasemia, niveles bajos de potasio, van a encontrar a un paciente letárgico, o sea, no responde correctamente a los estímulos. Va a tener dificultad para iniciar el movimiento, sus músculos no se pueden contraer correctamente, va a tener dolor en las extremidades, por lo mismo de que no se pueden contraer correctamente. Y así, ¿va? Entonces, ahí ya tienen un poquito de clínica, ¿no? ¿Cómo van a encontrar un paciente con niveles bajos de calcio? Muy excitable. ¿Cómo van a encontrar un paciente con niveles altos de potasio? Igual, muy excitable. ¿Va? Y acuérdense de esto, el calcio le pega a mi potencial umbral, lo modifica, y el potasio le pega a mi potencial de membrana en reposo. ¿Vale? Ok. ¿Ya no tienen dudas de potencial de acción? ¿Todo bien? Va. Entonces, ya vamos a la última parte de esta parte, ¿ok? A ver, dicen que regresa a la anterior diapositiva, esta, ¿no? Les digo, el calcio se une a los canales de sodio activados por voltaje. Imagínense, si yo necesito cierto voltaje para que se abra este canal, el calcio, al tener cargas positivas, pues modifica ese voltaje, ¿sí? Yo necesito un mayor voltaje para que se abra, ¿ok? Y a menor calcio, menos calcio unido al canal de sodio, y por lo tanto se van a abrir más fácilmente. Y por lo tanto, mi umbral va a ser menor. Ok. Preguntan de ¿para qué me sirven los potenciales graduados? A ver. ¿Para qué me sirven los potenciales graduados? Vamos a ponerte un ejemplo práctico, ¿ok? Ya quedamos que un potencial graduado se llama así porque depende del estímulo, ¿no? Imagínate aquí, vamos a dibujarte aquí. Imagínate que esto es una célula nerviosa, es un nervio, ¿va? Pero me va a detectar la presión, ¿ok? Es un receptor para la presión, ¿va? Vamos a ver qué pasa. Yo le doy un estímulo, aquí, ahí no pinta, vamos a cambiar el color. Mira, yo le doy un estímulo aquí, ¿va? O sea, presiono la piel de ese paciente, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Que va a haber algunos canales activados mecánicamente, ¿se acuerdan? No sé si entraron a la práctica de ayer, pero tenemos diferentes tipos de canales. Unos de esos canales son los que se abren mecánicamente, o sea, con movimiento, ¿va? Entonces, yo presiono la piel del paciente y eso abre canales
activados mecánicamente, ¿va? Entra sodio y genera un potencial graduado. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Pero, vean, no fue lo suficiente y me regresó al potencial de membrana en reposo. ¿Ok? Yo digo, interesante. Voy a dar otro estímulo. Ahora un estímulo que sea más grandote, ¿va? Por ejemplo, está más grandote este estímulo. Yo presiono con más fuerza la piel. ¿Qué va a pasar? Que el voltaje cambia. Y ahora es más intenso el cambio en el voltaje. ¿Ya vieron? Ya llegó al umbral. Y si llega al umbral, genera un potencial de acción. ¿No? Ok. Ya llegué al umbral. Este estímulo fue más grandote y fue un estímulo umbral. Ya quedamos. ¿Va? Ahora, yo doy por último un estímulo todavía más grandote. Presiono con mucha fuerza mi piel. ¿Qué va a pasar? Que se genera un potencial electrotónico, vean, supera el umbral y regresa. ¿Okay? Este potencial electrotónico es muy grande, corresponde con la intensidad de mi estímulo, ¿sí? Y entonces ya quedamos que los potenciales de acción no se pueden hacer más grandes, ¿sí? Acuérdense, el potencial de acción siempre va a ser igual. Pero, ¿qué puedo hacer? Yo podría generar potenciales de acción más rápido, con mayor frecuencia. Y entonces, si el estímulo de hace ratito, el umbral, me generaba solo un potencial de acción, ahora puede ser que este me genere unos 4 potenciales de acción. ¿Va? Todos son iguales, pero fueron más. Entonces, los potenciales electrotónicos me sirven para distinguir qué tan intenso es el estímulo. Y eso tiene especial relevancia en el sistema sensitivo. Yo tengo que saber con qué tanta presión están tocando mi piel, por ejemplo. ¿Sí? También en el sistema motor. El potencial de placa es un tipo de potencial graduado. Dependiendo de qué tanta acetilcolina se libere, va a ser qué tanta hay de contracción. ¿Va? Entonces, para eso me sirven. Los potenciales electrotónicos me sirven para distinguir la intensidad del estímulo. ¿Va? Un ejemplo práctico. Y pues también modifican el voltaje de la membrana. Supongo que lo van a hablar más en la siguiente práctica, que es la de sinapsis. Van a ver que va a haber algo que se llama potenciales fosinápticos inhibitorios y excitatorios. Y van a ver que dependiendo de cómo interactúen ellos, mi célula se puede volver más o menos excitable. Pero eso supongo que lo van a ver más en la siguiente asesoría. ¿Ok? Pero sirven para muchas cositas. De nada. Yo sí, entonces es solo canal de sodio, digamos 10, pero si se une el calcio sería 5. Exacto. No. El calcio hace que se aumente el voltaje. Entonces, a mayor calcio, mayor voltaje. Si normalmente aquí es de menos 55, si tengo mucho calcio, podría ser de menos 40, por ejemplo. ¿Va? O sea, necesito que mi voltaje se vuelva más positivo para que se abra. Caso contrario, si tengo poquito calcio, el voltaje de menos 55 podría pasar a ser de menos 60. ¿Va? El potasio, ya quedamos. El potencial de membrana en reposo depende principalmente del potasio, porque el potencial de membrana en reposo se parece al potencial de equilibrio para el ion al cual la célula es más permeable. Y ya quedamos que casi todas las células son más permeables para el potasio. Entonces, cambios en el potasio modifican a mi potencial de membrana en reposo. Si lo quieres ver como imaginártelo, imagínate que tú tienes mucho potasio fuera de tu célula. ¿Qué le va a pasar? Que como hay mucho potasio fuera, el potasio que está dentro ya no puede salir libremente. Entonces se queda allá dentro de la célula y ¿qué va a hacer? Que el voltaje se vuelva más positivo. ¿Va?
¿Por qué el calcio modifica el voltaje de activación de los canales de sodio? Pues porque es un catión, porque tiene carga, ¿va? El calcio al tener carga va a pegarse a ese canal y imaginen, es que no sé cómo te lo puedo ilustrar, no se me ocurre un ejemplo. Déjame pensar en un ejemplo, ahorita te digo, ¿va? Es que no se me ocurre cómo ilustrártelo, cómo hacer que se vea bonito. Mira, el calcio, ya quedamos, es un cation, no tiene cargas positivas. ¿Va? Yo necesito que mi voltivo para que se abra este canal, ¿no? Y es como una lucha, ¿vale? Este positivo tiene que ser lo suficientemente positivo, para que llegue al umbral, ¿no? Pero imagínense que se le pegan estas cargas positivas, ¿sí? Si yo no tuviera estas moléculas de calcio, yo no tuviera algo contra qué luchar, ¿no? Está el canal y ya. Pero ahora como está el calcio, ya hay más cosas, más cargas positivas contra las cuales yo tengo que hacer esa diferencia, ¿sí? O sea, yo necesito más voltaje para poder abrir ese canal. Es que te digo, no se me ocurre un ejemplo más ilustrativo, más bonito. Quédate con eso. El calcio modifica mi voltaje de activación. ¿Okis? Es como si el calcio le estorbara al sodio. Exacto, es algo así. El calcio le estorba al sodio, ¿va? Y pues por lo tanto no puede entrar el sodio. Sí, algo así. Es que no se me ocurre. Perdón, te fallo. Ok. Ya vamos con la última parte, ¿va? La última parte ya sería los tipos de fibras, ¿ok? Y aquí vamos a ver cómo se propaga el potencial de acción, ¿va? Entonces, vean, aquí tengo una neurona, vean, esta neurona no tiene mielina, ¿va? Esto es algo importante, esta neurona no tiene mielina, ¿va? Y vean, aquí hago en grandote su axón, ¿va? Vean cómo yo tengo canales para el sodio y canales para el potasio y etcétera, ¿va? ¿Cómo se da un potencial de acción? Doy un estímulo y el estímulo, ¿qué va a hacer? Si es umbral, abre canales de sodio activados por voltaje, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que el sodio entra dentro de mi célula y la despolariza, ¿sí? Porque se empieza a acumular el sodio que tiene cargas positivas, se despolariza, se vuelve más positivo, ¿no? Esto, más positivo, ¿qué va a hacer? Que se activen canales de sodio que están cerquita, que están en la periferia de donde inició mi estímulo. ¿Ya vieron? Este voltaje se hizo positivo y eso permitió que este canal de sodio se abriera. ¿Ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? Se abre y empieza a entrar el sodio y se despolariza. Pero mientras está pasando eso, al mismo tiempo, en esta zona, la inicial, ¿qué pasó? Pues que se inactivan los canales de sodio y ¿qué pasa? Se abren los canales de potasio y el potasio empieza a salir de mi célula. Entonces, como empieza a salir el potasio de mi célula, el voltaje se empieza a volver negativo nuevamente. Empieza la fase de repolarización, ¿no? Y ahí está, se vuelve negativo. ¿Ok? Y así es como se va a ir propagando el potencial de acción. La zona que se despolarizó inicialmente provoca que se despolaricen las zonas vecinas a ellas. Y mientras se está despolarizando la zona vecina a ella, la zona que inicialmente se despolarizó se inicia
o empieza a repolarizarse. ¿Ok? ¿Les quedó claro esto? Esto es en un axón que no tiene mielina, ¿va? A este tipo de propagación del potencial de acción se le llama conducción circular, ¿va? Porque va haciendo como circulitos. Vean. Bien, aquí entra el sodio y aquí sale el potasio. Aquí entra el sodio y aquí sale el potasio, ¿no? Va haciendo estos circulitos y así, poquito a poquito, va a ir avanzando por toda mi membrana. Después, esta carga positiva va a hacer que se abra este canal de sodio, entra sodio y se despolariza. Y por lo mientras, este empieza a salir ahí, empieza a salir el potasio y se va a repolarizar, ¿no? Va a pasar a ser negativo nuevamente. Y así, poquito a poquito, se va a ir propagando por toda la membrana, ¿va? Y ahora, vamos a volver ahí, al ejemplo que me preguntaban, que ¿qué pasaba si yo daba un estímulo en medio de un axón, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo doy aquí? Bueno, aquí, que está aquí en medio. Aquí. Doy el estímulo, se abre este canal de sodio, entra el sodio y esta porción se despolariza. Ahí está. ¿Y eso qué va a hacer? Que se active este canal de sodio, pero también va a hacer que se active este canal de sodio. ¿Sí? Y entonces aquí empieza a entrar el sodio, aquí empieza a entrar el sodio, y estas dos porciones se van a despolarizar. Pero por lo mientras esas se están despolarizando al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Que ese canal de sodio se inactiva, se abre el canal de potasio, y entonces el potasio empieza a salir. Y entonces esta zona se repolariza. ¿Va? Después aquí este va a activar un canal de sodio acá, se despolariza, este se repolariza y así. Si te das cuenta, nunca afecta al periodo refractario, ¿sí? Porque son otros canales, son diferentes. ¿Va? Esta era una pregunta que estaba desde hace rato. El umbral depende directamente del calcio, entre más calcio, mayor umbral. Así es. En efecto, entre más negativo es el potencial. Entre más negativo sea el potencial de membrana en reposo, va a ser más difícil que se dé el potencial de acción, ¿sí? Acuérdense de eso. Si mi célula se hiperpolariza, va a ser menos excitable, va a generar menos potenciales de acción. Ahorita vamos a ver el de la mielina, ¿va? Este es un axón sin mielina, ¿va? Es una conducción circular, es una conducción que se va dando poquito a poquito, así que es un tantito lento, ¿no? Vamos a ver ahora qué pasa con un axón que tiene mielina. Ahí está. Vean, acá tengo una neurona, esta sí tiene mielina, aquí estas barrotas azules es la mielina, ¿va? La mielina va a funcionar como un aislante, es como en los cables de electricidad. Tienen el cobre dentro y están recubiertos por una capa de plástico, ¿no? Ese aislante lo que hace es que no permita que el impulso eléctrico se salga del cable. O sea, no hay dispersión de la energía y por lo tanto puede viajar más rápidamente. Vamos a verlo aquí. Vean, mismo proceso. Yo doy un estímulo y el estímulo ¿qué va a hacer? Abre canales de sodio activados por voltaje. El sodio entra y se despolariza, ¿no? Pero ahora tengo mielina. ¿Qué va a pasar? Pues que estas cargas positivas van a viajar a través de esa mielina. Gracias a que funciona como un aislante, no van a salir de la célula. Entonces viajan
y llegan hasta el siguiente nódulo de Ranvier, ¿sí? Los nódulos de Ranvier van a ser estas zonas en mi membrana de la célula en las cuales no hay mielina. Y aparte de eso, yo tengo una gran concentración de canales de sodio activados por voltaje. Entonces, viaja por la mielina y llega al siguiente nódulo de Ranvier. Y aquí es donde se va a activar este canal de sodio y se va a despolarizar. Y mientras este se despolariza, el anterior, ya se repolarizó. ¿Va? Si se dan cuenta, aquí el impulso es como si hubiera saltado. Bueno, ahí está, se repolariza, ¿no? Pero aquí es como si el impulso hubiera saltado, ¿sí? Desde este nódulo de Ranvier hasta el siguiente nódulo de Ranvier. A este tipo de conducción se le llama conducción saltatoria y es mucho más rápida que la conducción circular que tiene la neurona sin mielina. ¿Va? Y entonces, con esto es que sale la clasificación de las fibras. ¿Va? Entonces, la clasificación de las fibras, hay dos tipos. Una que me las divide, una clasificación alfabética y una clasificación numérica. La clasificación alfabética es esta, me las divide en fibras tipo A, tipo B y tipo C. Las fibras tipo A se van a clasificar a su vez en tipo A alfa, en tipo A beta, A gamma y A delta. ¿Va? Ahora, ¿de qué depende? Depende del diámetro de la fibra, o sea, qué tan ancha va a ser. ¿Va? Aquí, entre más mielina tengan, más ancha va a ser esa fibra. ¿Sí? Y ya quedamos, la mielina funciona como un aislante. Entonces, entre más mielina tengan, su velocidad de conducción. Por eso vean, las tipo A alfa tienen un diámetro de 12 a 20 micrómetros y la velocidad de conducción es de 70 a 100 metros sobre segundo. O sea, en un segundo recorren 120 metros. Es bien rapidísimo, ¿va? Las tipo A beta tienen un diámetro de 5 a 12 micrómetros. Su velocidad de conducción de 30 a 70. ¿Va? Todas estas, las A y las B tienen mielina. ¿Ok? Vamos a pasarnos hasta las que no tienen mielina, que son las tipo C. ¿Sí? Las tipo C, vean, ya están muy delgaditas a comparación de las A alfa. ¿Sí? Y vean, su velocidad de conducción es de 0.5 a 2 metros por segundo. O sea, recorres 2 metros en un segundo. No es nada si lo comparamos con los 120 metros que recorría la A alfa. Entonces, las neuronas necesitan mielina para funcionar correctamente. Algunas de ellas, claro. Entonces, si pierden esa mielina, no pueden transmitir los impulsos a la velocidad adecuada. Y es donde empiezan patologías, ¿no? No sé si han escuchado alguna vez de aquellas enfermedades en las que las neuronas pierden la vaina de mielina. La van perdiendo poquito a poquito y empiezan dificultades como que ya no se puede mover bien o que hay alteraciones de la percepción sensorial, etcétera, ¿no? La clasificación numérica me las clasifica en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Las tipo 1 se dividen a su vez en las tipo A, 1A y 1B, ¿vale? Pero las dos van a ser iguales que las A alfa, ¿ok? Las tipo 2 van a ser iguales que las A beta, las tipo 3 que las A delta y las tipo 4 son las amielínicas, las que no tienen mielina, o sea, las tipo C. ¿Les quedó claro todo esto? Estas tablitas, pues, estudienlas, ¿va? O sea, vienen en el Ganum, todas estas tablitas. Entonces, para que las vean
las estudien con calma y las lean, porque pues ahorita leerles toda la tablita está medio complicadón. Las tipo B sí tienen mielina. ¿Y qué más? Cuando el estímulo viaje en la fibra nerviosa con mielina y pasa al siguiente... Sí, en efecto. Acuérdense siempre de eso. Cuando yo doy un potencial de acción, se despolariza cierta porción de mi membrana, se va a propagar, así que mientras se está despolarizando a la siguiente porción, la que se había despolarizado se empieza a repolarizar. Y todo está ocurriendo al mismo tiempo. ¿Ok? Y acuérdense de eso. La repolarización inicia en donde inició la despolarización. Lo van a usar en cardiología, acuérdense de mí. La numérica sí es de acuerdo a su ancho, pero la numérica creo que es más por el tipo de órgano que van a inervar, ¿va? Les digo, estudienlas bien, lean bien las tablitas porque les dicen dónde está cada átomo, el potasio otra vez y el calcio, que creo que es lo que más les causó conflicto. Y por último, estas fibras van a ser susceptibles a diferentes tipos de cosas, ¿sí? Las fibras tipo B son más sensibles a la hipoxia, son las más sensibles a la hipoxia, ¿va? Si nos regresamos a la tablita, las fibras tipo B son del sistema nervioso autónomo, ¿ok? Entonces, es algo importante, ¿va? El sistema nervioso autónomo tiene que detectar cuando hay momentos de hipoxia para responder en consecuencia e iniciar o hacer que nosotros adquiramos mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Las tipo A van a ser las más susceptibles a la presión. Las tipo A, por ejemplo, son las que inervan los receptores de tacto, presión, también son los que inervan los músculos, y entonces estas, al ser las más anchas, son las que resienten más cuando las presionas. Por eso cuando nosotros nos acostamos sobre un brazo, por ejemplo, se presionan estas fibras y son más sensibles. Entonces su función se ve alterada y es por eso que vemos o sentimos los brazos dormidos o el pie dormido, cosas así, ¿no? Y las tipo C son las más sensibles a los anestésicos locales. Las tipo C son las que detectan el dolor y la temperatura. Por eso, cuando nos van a hacer alguna intervención en nuestro cuerpo, por ejemplo, que nos van a cortar, por ejemplo, les echan lidocaína, ¿no? La lidocaína es un anestésico local. Entonces, ese anestésico bloquea a las fibras tipo C, que son de dolor, pero no bloquea a las tipo A, por ejemplo, ¿no? Son menos sensibles a las tipo A, al anestésico. Y por lo tanto, puedes seguir moviendo la mano, pero sientes la piel dormida, ¿no? Es un ejemplo. A ver, preguntas. ¿Dónde acaba la despolarización? Pues la despolarización, ¿dónde acabaría? Es que solitos contéstense. Ya les dije, la despolarización o el potencial de acción va a viajar por toda la membrana. ¿Dónde acabaría el potencial de acción? Pues en donde acaba la membrana, ¿no creen? ¿Por qué si el calcio aumenta el voltaje de la célula es menos excitable? Porque aumenta el voltaje umbral. El voltaje umbral es el voltaje necesario para que se dé un potencial de acción. ¿Vale? Entonces, no aumenta el voltaje del potencial de membrana de reposo. O sea, es que vamos a repetir todo eso porque creo que eso es lo que más les chocó. ¿Dónde hay una zona libre ahí? Miren. Acá tengo una célula, ¿ok? Aquí en menos 90 tengo el potencial de membrana en reposo. ¿Va? Aquí en menos 50, bueno, menos 55, tengo el umbral. Ahí, ya no sé escribir. El umbral. Ustedes le entienden, ¿no? Ahí está, el umbral. ¿Va? Aquí, ay, Dios.
A ver, présteme la gomita. Ah, ok. Y aquí está el 0. ¿Ok? Entonces, ya quedamos. Yo tengo un potencial de membrana en reposo que si lo llevo al umbral, que está aquí, ¿qué va a pasar? Se genera mi potencial de acción, ¿no? Se repolariza, se puede hiperpolarizar y regreso al umbral, al potencial de membrana en reposo, perdón, ¿no? Tengan esta diferencia. Una cosa es mi potencial de membrana en reposo, que es que quedamos que era la diferencia de voltaje que existe entre fuera de mi célula y dentro de mi célula, ¿no? En estado de reposo. Y tengo el voltaje umbral. El voltaje umbral es aquel voltaje que yo necesito para que se abran mis canales de sodio y se dé un potencial de acción, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, por ejemplo, aquí, si mi potencial de membrana en reposo fuera más negativo? Por ejemplo, aquí en menos 100. ¿Va? Aquí está mi potencial de membrana en reposo. Vean, normalmente yo tendría que recorrer este voltaje para llegar al umbral. ¿Están de acuerdo? Pero ahora que es más negativo, vean, yo tengo que recorrer una mayor distancia. Me cuesta más llegar al umbral. Me cuesta más que se abran esos canales de sodio activados por voltaje y me cuesta más que se dé mi potencial de acción. Entonces, cuando mi célula está hiperpolarizada, va a ser menos excitable. Es más difícil que genere un potencial de acción. ¿Va? Vamos con el ejemplo del umbral. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si mi umbral se fuera aquí a más 10? ¿Va? Yo vengo de este potencial de membrana en reposo y yo necesito recorrer toda esta distancia para llegar al umbral, que se abran mis canales de sodio y se dé el potencial de acción. ¿Va? Vean, esta distancia comparada a esta chiquita es mayor. Le cuesta más a mi célula llegar al voltaje necesario para que se dé el potencial de acción. ¿Va? Entonces, ¿qué quedamos? El calcio va a modificar el voltaje en el cual se activan mis canales de sodio. Y ese calcio va a estar, y dependiendo de los niveles de calcio extracelular, pues va a modificar esto, ¿no? A mayor cantidad de calcio, más calcio va a estar pegado a los canales de sodio y voy a necesitar más voltaje. Es lo que les ilustré aquí en el ejemplo con el colorcito azul, ¿va? A menor concentración de calcio, menos calcio pegado al canal, menos voltaje necesario para que se abra, y entonces es más fácil que yo llegue al umbral, a los menos 55. El potasio modifica mi potencial de membrana en reposo, ¿va? A mayor cantidad de potasio, el potencial de membrana en reposo se vuelve más positivo, por lo tanto le cuesta menos llegar al umbral. A menor concentración de potasio, el potencial de membrana en reposo se vuelve más negativo, le cuesta más llegar al umbral y se vuelve menos excitable. ¿Ok? Todo esto está en esta imagen. O sea, si no lo entendieron, repásenlo por favor, pero tómenle captura a esa imagen para que lo estudien o lo saquen como acordeón, ¿va? Pero todo viene en esta imagen, ¿ok? Ahora, la última pregunta, ¿cómo actuaría el litio? El litio es un estabilizador de membrana. No les puedo explicar bien cómo actúa todo, pero lo que hace es que los canales, o sea, que haya un mayor control en la apertura y el cierre de los canales iónicos. Y entonces hay un mayor control en la apertura y el cierre de los canales iónicos, ¿qué va a pasar? Pues que
se van a generar menos potenciales de acción o se van a generar de manera más controlada y por eso se usa en el tratamiento de las epilepsias, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, duda, comentario. ¿Todo bien?